Las infecciones de transmisión sexual se han disparado entre los adolescentes y es una realidad que en materia de educación sexual todavía estamos un poco mal. Las campañas del póntelo, pónselo son cosas del pasado y los expertos no paran de insistir en que hace falta educar a los jóvenes a la hora de comportarse de forma sana en la cama. Así que en el programa de hoy vamos a tratar todos estos temas y vamos a derribar los mitos y los estereotipos que tenemos en la cabeza sobre sexo y educación sexual. Si te interesa este tema, dale al play. Sin duda, la educación sexual es una de esas asignaturas pendientes en nuestro país. Pero no os preocupéis que todavía tenemos tiempo para sacar una matrícula de honor. ¿Y qué es lo que hace falta? Hacen falta cambios institucionales, educacionales y culturales. No sé si lo sabíais, pero infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o la sífilis tuvieron un repunte durante el confinamiento. Que yo me pregunto cómo ha pasado la gente sus confinamientos. Bueno, todas estas preguntas y muchas más vamos a resolverlas en el programa de hoy y además vamos a aprender un poquito más sobre la cuestión en el siguiente vídeo. El sexo es un acto importante, ¿verdad? O por lo menos lo era, porque los hechos demuestran que esto no es lo que entiende la juventud. Los datos sobre enfermedades de transmisión sexual han vuelto a los números de los peores tiempos de la heroína. En los últimos años, España ha multiplicado exponencialmente el número de personas afectadas por una ETS. Cada día, 1 millón de personas en el mundo contrae una infección de transmisión sexual. Un dato escalofriante, ¿no? Lo más sorprendente de todo es que la mayor parte de estos contagios se produzcan en la juventud. Una generación más preparada e informada que las anteriores, con todos los recursos a su disposición, con toda la información a mano. Lo único que cambia es que hay menos campañas publicitarias que recuerdan lo duro que es padecer una ETS, que les conciencien sobre su importancia. Por lo que nos planteamos, ¿no somos seres humanos lo suficientemente responsables como para autoprotegernos? ¿O es un problema de base desde la educación? Si la gente no muere, ¿ya no existen las ETS? ¿O es que necesitamos que nos digan constantemente los riesgos que corremos para entenderlo? Yo estoy convencida de que no tenías ni idea de todo esto que te acabamos de contar. Pero por si esto fuese poco, hoy tenemos, como todas las semanas, a Alex Mercurio para que nos cuente qué opinan los jóvenes de La Laguna sobre todo esto. Pues mira, como viajo más que Willy Fox, para el programa de hoy nos fuimos hasta Las Mantecas. La verdad es que me he quedado muerta con lo que nos hemos encontrado, pero muerta. Pero yo no te voy a hacer esperar ni a ti ni a nadie, así que pasamos directamente al vídeo. ¿Vamos a verlo? Dentro vídeo. Bueno, luego vamos a una foto aquí. Hola, hoy estamos en La Higuerita, en el Parque Tecnológico de Las Mantecas. ¿Para qué? Para hablar de educación sexual. Así que voy a buscar a personitas, para que nos cuenten sus opiniones y charlar un poquito con ellos. Y ya tengo a mi primera víctima. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Paola. Hola, encantada, Paola. Yo soy Mercurio. Te voy a hacer unas preguntitas sobre educación sexual, ¿vale? ¿Te has sentido segura y apoyada cuando has necesitado hablar de sexo? No, la verdad que no. No, ¿pero por qué? Porque no has tenido información en casa, porque no has tenido información en el cole. Porque no he tenido información en casa y la información que me han dado en su momento en el colegio ha sido muy básica, muy poco, vamos. Nula, digamos. ¿Y cuáles son, por ejemplo, tus referentes enfocados a la educación sexual? Mis referentes, yo creo que yo no he tenido referentes. ¿No has tenido referentes en educación sexual? ¿Has ido un poco investigando tú por tu cuenta? Bueno, ahora lo bueno que para los jóvenes también tienen mucha más información. Tenemos internet, tenemos webs donde te pueden explicar realmente lo que sucede, porque claro, al ser joven tampoco sabes muy bien cómo enfocarlo. ¿Crees que las relaciones hoy en día, por lo general, son sanas? Yo creo que no. Hay muchas situaciones, hay muchas parejas que son muy tóxicas, hay muchas parejas que tienden a ser posesivos, hay miles de cosas en realidad. ¿Y por eso crees que también hace falta un poco de educación para...? Bastante, la verdad que sí. ¿Consideras suficiente de lo que hablábamos antes la formación de educación sexual? No sé ahora, en el momento en el que yo estaba estudiando y demás, creo que no era suficiente. Ahora mismo pues no sé cómo estén los colegios y la información del tema sexual, pero para mí yo creo que es poca. Deberían de dar un poco más de información sobre esos temas que son tan importantes en realidad. O sea que deberíamos poner una asignatura que sea de educación sexual. Sí, por mi parte yo creo que sí debería ser necesario. Pues bueno, a ver si lo apuntan y en los colegios empezamos a poner un poquito de información. ¿Quién crees que debería ser la persona que oriente
en materia de educación sexual, ¿qué tipo de persona debería Pero educar? ¿a la hora del colegio o a la hora de en casa? A la hora del colegio, en casa supongo que los padres deberían tener un poquito de noción y un poco de guiarlo, pero ya hablamos un poco de la educación. En el colegio, pues no sé, los profesores, tener un profesor, una clase especial en donde se les enseñen a las personas, a los niños, todo el tema de la sexualidad, porque creo que es muy importante, tanto desde pequeñitos para que se empiecen a saber proteger desde mucho antes. Pues me parece bien. Y yo creo que sería una gran candidata para dar educación sexual en el colegio o en el instituto. Muchísimas gracias, corazón. Un placer. Gracias. Hay un parque de niños, como yo, una niña. Ay, el tobogán. Oye, ¿me subo o no? Me subo. Venga. Ah. Pues tengo a mi segunda víctima del día. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Valerie. Valeria, encantado, soy Mercurio. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estabas paseando? Hola, Guerita, ¿vives aquí? Muy bien. Pues te voy a hacer unas preguntitas sobre educación sexual. Bueno, empezamos. ¿Te has sentido segura y apoyada cuando has necesitado hablar de sexo? Sí. ¿Pero en familia, en educadores, En amigos y eso. en amigos? ¿Cuáles son tus referentes en educación sexual? Pues yo creo que no tengo, que ha sido a base de experiencia. De experiencia y también de informarte, supongo, bueno... Pues yo hago esto, tú no sé qué, cosas. ¿Crees que las relaciones hoy en día, por lo general, son sanas? No, y menos la de los adolescentes de hoy en día. Que se lo toman como muy bien, todo a la ligera, ¿no? Como que sin preocupaciones, ¿no? Sí, son muy tóxicos, no te dejo hacer esto, no te dejo hacer lo otro, no te dejo quedar con este y... Claro, las relaciones tóxicas son complicadas. ¿Consideras suficiente la formación de educación sexual en colegios e institutos? Pues lo que estuve yo solo me lo hicieron 2 veces, así que... Ah, pues mira, ya te hicieron más que a mí, porque a mí no me hicieron nada. ¿Quién crees que debería ser la persona que oriente en materia de educación sexual? Pues yo creo que una persona que sea pues abierta a todos los gustos, que no sea, pues no sé, me quedé bugueada. Y no te preocupes, ya lo has hecho fantástico. ¿Y quién es o consideras que es tu referente en educación sexual? Yo. Tú misma. Pues nada, ya estamos aquí en la guerrita, así que muchas gracias, corazón. Buenas, caballero. Me alegro encontrarlo por aquí por el parque. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Cristo. Cristo. Vale, pues te voy a hacer unas preguntitas sobre educación sexual. Aquí tengo la pregunta porque va un poco más enfocada a los jóvenes y tú y yo ya no somos tan jóvenes, las cosas como son. Entonces te quería preguntar que si, pues en el momento en que empezaste con tus relaciones o a necesitar hablar de sexo, ¿te sentiste apoyado en ese momento? Yo en lo que me toca sí. Yo creo que sí, en la época, como tú dices, como ya no somos tan jóvenes, en la época en la que a mí me tocó vivir esa parte, sí, yo me sentí totalmente apoyado. ¿Y qué referentes en educación sexual tendrías, tuviste o tienes? En mi caso, mi familia, o sea, tanto mi padre como mi madre, siempre hemos hablado abiertamente de lo que es el sexo en sí. Vamos, como te dije anteriormente, o sea, me vi totalmente apoyado por... Que es como debería ser, porque yo creo que es más importante que en el cole, en el instituto, también que con tus padres estás mucho más seguro, es mucho más abierto. Todo empieza en casa, claro, todo empieza en casa. ¿Crees que las relaciones hoy en día, por lo general, son sanas? Yo diría que no, porque a pesar de la cantidad de información a la que se puede acceder actualmente, una cosa es tener la información y otra cosa es saber interpretarla, por decirlo de alguna manera. Digamos que no son todos los sanas que deberían ser. ¿Y tú crees que antes eran más sanas que ahora? Yo creo que no. ¿O eran más irreales? Pueden ser más irreales. Claro. Sí, sí, ¿No? porque también la información era mucho menos. Era mucho menos información. Y mucho menos libertad también, por eso también a lo mejor estaban mucho más atados. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Consideras suficiente la formación de educación sexual en el cole? Por lo que conozco, que tampoco, ya, evidentemente, como no estoy metido en el ámbito de la educación, pero yo pienso que sí. Yo soy padre y mi hijo pequeño, pues él me pregunta cosas que le han dicho en el cole, sus profesores, etcétera. ¿Qué edad tiene tu hijo? 11 años. 11 años. Y ya desde esa época, desde esa edad me refiero, ya tienes que empezar a educarlo. Sí, sí, a él le han dado clases de educación sexual en el cole y él... O sea, que hay clases de educación sexual en el cole. Porque yo llevo tanto tiempo sin ir al cole también que no me acuerdo. En el mío por lo menos no, había religión y mucho. No, en el mío tampoco había. No, eso estamos igual, ahí estamos igual. ¿Quién crees que debería ser la persona que eduque, ¿no?, a la juventud en educación sexual? Hombre, yo como antes te decía, yo creo que todo empieza en casa. O sea, primero... O sea, que crees que deberían ser los padres los primeros que tenían que educar a los... Estando en casa, ¿con quién mejor que tus padres para
hablar sin tapujos y con confianza, ¿no? Y después ya, hombre, pues si se viene apoyado por la educación en el colegio o donde sea, ¿no? Pero yo creo que la base debería ser por ahí. Pues ya estamos, muchísimas gracias. Es muy bueno, y de hecho, o sea, las mismas preguntas para diferentes tipos de personas y de edades y la diferencia de respuesta. Así que muchas gracias. Nuestra juventud tiene mucho que decir sobre la educación sexual, así que hoy venimos a darles un altavoz para debatir entre todos sobre temas como el placer, las relaciones y el sexo. Bienvenidos, chicos y chicas, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí, listos para hablar de sexo. Y empezamos por una pregunta así un poco filosófica, y es si pensáis que el amor y el sexo van de la mano. Olga, empezamos contigo. Yo creo que son cosas completamente independientes, o sea, no te hace falta querer a una persona para sentir placer, de hecho va más con la química que con el amor y con la confianza. Obviamente cuando estás con tu pareja es mejor, pero porque la confianza, por la química, por muchas cosas, pero no necesariamente van de la mano, creo que son cosas que son completamente separadas. Que se pueden extinguir. Sí. Sin embargo, eso es algo como muy de nuestra generación, ¿no? Si nos remontamos pues 50 años atrás, en realidad nuestros padres, nuestros abuelos, ya ni te cuento, no sería impensable, ¿no? Pensar que amor y sexo no están relacionados. ¿Tú qué piensas, Andrea? Si lo comparamos con nuestros parientes, abuelos, padres y tal, yo creo que sí que hay una gran diferencia. Considero que depende también mucho de tus padres, que pueden algunos que ya tengan una mentalidad pues más actual, pero yo creo que sobre todo en las abuelas donde más te puedes encontrar esas frases que yo las quiero ver ya más como carismáticas, en plan, ay, mira qué mono tiene esa mentalidad. Pero sí, hemos avanzado, tenemos mentalidades diferentes, pero creo que bien. ¿Cómo ha sido tu educación sexual? ¿Tú piensas que realmente has tenido una buena educación sexual o todavía ha habido ahí como, no sé, agujeros? Yo creo que soy de esa gran parte de la sociedad o de mi generación que aprendimos porque yo quería conocer, investigué y preguntaba mucho. O sea, yo era de esas típicas alumnas en biología que preguntaban en plan, ¿y esto por qué no sé qué? ¿Y esto no sé cuánto? Y luego venían las miraditas y en plan, oye, pues yo quiero estar prevenida y conocer al mundo que me voy a enfrentar el día de mañana. Entonces, ya por parte de mi familia, sí que mi madre me acuerdo que me intentó contar algo, pero como, no, gracias, mucha información. Pero, y después por parte de lo que serían como los institutos, depende mucho de cada profesor y que de cada instituto, pues unos se implicaban más, te explicaban, otros ya eran plan tabú, señor, llévanos, y así. También es curioso, ¿no? Porque nos quejamos muchísimo de que nos falta educación sexual, pero cuando nos intentan dar a nosotros mismos, sobre todo de jóvenes, nos da un poco de vergüenza hablar de ello. ¿Cuál es tu experiencia, Dani? Pues con educación sexual. Sí, exacto. Pues O la falta de educación sexual. sí. Yo recuerdo tener que buscar en internet cómo poner un preservativo. Y ya cuando ya había tenido varias relaciones sexuales y demás, fue cuando mis padres quisieron ir a darme una charla y yo como... Llegáis tarde, Sí. chicos. Sí. Yo no quiero hablar de esto, yo ya sé, me decían, pero ¿tú sabes cómo poner un condón y no sé qué, no sé cuánto? Yo sí, vale, pues ya está, pues yo me voy. También es bueno y es positivo que tus padres quisiesen hablar de ello, porque en realidad hay más bien pocas familias que se sienten con sus hijos a pues hablar de temas como la protección, pero también temas como el placer. Porque yo siento que muchas veces cuando hablamos de sexualidad siempre nos quedamos como con los riesgos, los peligros, ¿no? Las ITS, los embarazos no deseados, pero nos falta un poco también de educación sexoafectiva o de que nos hablen de cosas como el consentimiento. Sin embargo, durante los últimos años está habiendo una cierta normalización, ¿no? Pues series como Sex Education, no sé, ¿has visto Sex Education? Esto no es una promo de Sex Education, lo prometo. La verdad que vi los primeros episodios y la verdad que me parece que de cierta forma sí que puede estar ayudando a normalizarlo un poco, a que al final veamos que es algo intrínseco nuestro, no es algo extraño, no es algo que debamos estar ocultando. Al final creo que en los últimos años sí se ha ido rompiendo la barrera que hay entre lo público y lo que antes se consideraba privado. Y eso nos ha ayudado un poco a que, bueno, pues por ejemplo podamos estar sentados hoy hablando precisamente de esto sin demasiados tabús como podía haber hace 10 años, por ejemplo. Exactamente, Borja, me gusta que saques esa cuestión. Creo que este debate hace no tanto, ¿no? Hace a lo mejor 10 años habría sido inviable o no habríamos encontrado gente que quisiese participar, ¿no? Para hablar de sexualidad. Sí, la verdad que justo eso no me lo había planteado, pero exacto, hubiese sido directamente complicado que gente se diese a públicamente hablar de un tema como este, que al final es un tema como cualquier otro que ya se han tocado en este programa, como emprendimiento
y demás. El sexo no debería ser distinto. Muy bien, ahí por eliminar los tabúes, los estigmas. Sí. Hablamos muy a menudo, parece como que nos da un poco de miedo de que los jóvenes se estén iniciando sexualmente cada vez más pronto. Pero yo no sé realmente si esto es una realidad o es un mito. Me gustaría mucho que me dijeses tú, Alba, que además me has chivado antes de empezar este programa, que tu TFG va sobre esto. En principio yo tenía la idea de que con el paso de las generaciones cada vez se empieza antes, pero justo en la investigación que pude llevar a cabo conseguí algo peculiar que era que las generaciones pasadas, de hecho, en muchos casos se iniciaban antes que las actuales. Entonces, no sé si puede ser por la muestra elegida, pero como que me llamó mucho la atención esa idea. O sea, a lo mejor es un sesgo que tenemos. Es un sesgo de deseabilidad social, a lo mejor, o habría que analizarlo de manera más profunda. También me parece interesante que estemos hablando siempre de iniciación sexual, porque por la educación sexual que hemos recibido, todavía pensamos que tú pierdes la virginidad cuando tienes un coito, ¿no? Cuando te acuestas con otra persona. Sí, pero... es decir, hay que ser consciente que una relación sexual implica más allá que el coito. La masturbación, por ejemplo, que muchas veces no nos acordamos cuando la tenemos por primera vez, pero es una relación sexual consigo mismo. O sea, que es importante también tenerla en cuenta, ¿no? Romper esta idea de que sexo es únicamente, que sexo no es únicamente lo que haces con otras personas, sino también lo que haces contigo mismo. Que creo que es algo extendido todavía este conocimiento, esta idea de sexo igual a coito entre la gente joven, generaciones mayores, o sea que sí. ¿Tú qué piensas que ha fallado en la educación sexual en España? Porque todavía es un tema del que nos cuesta hablar. El franquismo creo que es una variable clave, ¿no? Porque cuando en otros países se estaba iniciando la liberalización, ¿no?, de la sexualidad, aquí todavía estábamos reclusivos, sí, en represión, ¿no? Y también puede ser el hecho de que a lo mejor esa sexualidad androcentrista, donde solo se tiene en cuenta al hombre, eso también quizás puede haber influido. Sí. ¿Tú qué opinas, Andrea? Te he pillado ahí. De la educación sexual en España. Sí, exactamente. O más bien de la falta de educación sexual. ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué hemos llegado a este punto? A ver, yo creo que fallamos, o sea, yo al menos en el Instituto Público, y creo recordar, es que lo tengo como un recuerdo, que cada año de la ESO venía una persona y nos contaba pues lo típico: toma un plátano, toma un condón. Y todos los chicos se ríen y es en plan, qué bien, no estamos aprendiendo nada y solo nos encargamos como de protegernos, pero de las demás cosas no nos enseñan nada, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Refuerzan mucho el miedo y sobre todo la culpa de si te quedas embarazada es únicamente el miedo para la mujer. ¿Y qué pasa con el hombre? Que mágico, fue la palomita, ya, de verdad. Pero, no sé, como que nos centramos en cosas muy pequeñas, si estamos en la puntita del iceberg y dejamos muchos temas de lado. Y también es verdad que no tenemos en cuenta la madurez con la que se enfrentan esos niños, o sea, la edad que le estamos contando las cosas y no estamos al mismo nivel. Y no sé. Un poco lo que comentaba antes Dani, ¿no? Como que te van a dar la charla y tú ya estás, que vas a dar la charla tú ahí de como ponente. Sí, o aún estamos en lo del jiji jaja, o no, delante de mayores no, que me da vergüenza y cosas así. Y no sé. Estamos sacando muy a menudo este tema de jóvenes sintiendo pudor, sintiendo vergüenza a la hora de hablar o aprender sobre educación sexual. Tú, Olga, ¿cómo piensas que podríamos cambiar esta perspectiva? Yo creo que es cuestión de naturalizarlo. Yo me he criado en una casa en la que todo, o sea, la sexualidad siempre ha sido muy natural. Mi primera caja de preservativos me los regala mi madre. O sea, siempre todo súper natural y aún así a mí me costaba muchísimo. Yo creo que es cuestión de madurez, o sea, y de cuestión de que se naturalice. A medida que cuanto más personas lo vayan naturalizando, cuanta más visibilidad tenga, menos nos va a costar introducirlo en nuestras edades así más complicadas, que es la adolescencia y todo esto, yo creo. Pues muchísimas gracias. Tengo una última pregunta que no puedo evitar hacer antes de ya cerrar este debate y va a ser para ti, Alba. Vale. Tiene que ver con el placer femenino. Vale. Y es que siento que durante los últimos años, con esta nueva ola de feminismo que estamos viviendo, de repente se está poniendo el foco en el placer de las mujeres. Es algo medianamente nuevo, ¿no?
Sí, ¿Qué piensas? Yo creo que el placer femenino siempre ha estado, pero sí es verdad que ahora con el auge del movimiento feminista y sobre todo sabemos que el feminismo tiene distintas ramas, vertientes, sí. y dentro de muchas pues, se está visibilizando ese placer, que hay que pensar que siempre ha existido, y vuelvo otra vez a repetir, es como que se está desvirtuando, se está eliminando ese concepto androcentrista y se está poniendo el foco en ambos géneros, que es fundamental porque la sexualidad es cosa de dos o de tres, no solo de, bueno, también de una, pero cuando hay otra persona, siempre hay que ser consciente de hombre, mujer, 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 hombre, hombre, las opciones que sean. Infinitas. Infinitas, pero siempre teniendo en cuenta que nosotras también tenemos el derecho a disfrutar sexualmente. Bueno, chicos, no tenemos más tiempo, así que aunque me encantaría tener 1000 horas más para que tratásemos este tema en profundidad, me tengo que ir despidiendo. Pero antes de decir adiós, vengo a recordaros que existe una cosa que se llama el Carné Joven Europeo, y si queréis saber qué ventajas tiene, qué podéis conseguir a través de este carnet, os podéis meter en la web juventudcanaria.com para saber qué os puede aportar. Muchísimas gracias por ver este debate y gracias a vosotros por participar. Gracias. Ahora que ya sabemos mejor cuál es la situación de la juventud y qué opinan sobre la educación sexual en España, hemos traído a un invitado para que nos ilumine sobre todo este tema. Bienvenido, Roberto Garcés. Muchas gracias. Directo desde Barcelona. Llegamos ayer de Barcelona aquí al Tenerife Norte. La Laguna. Sí, estuvimos ayer todo el día laguneando y súper bien, con muchas ganas de esta entrevista, de estar aquí contigo un ratito y poder hablar de sexualidad, educación sexual y sobre todo del proyecto Santa Mandanga. Me gusta que saques este tema porque, bueno, Roberto está aquí porque es el cofundador de Santa Mandanga, la primera escuela digital de educación sexual explícita en lengua hispana, ¿no? Sí, Increíble. Sí. Nos hemos posicionado como como bien has dicho, como la primera escuela digital de educación sexual explícita. Me gusta que hagas hincapié en esto de explícita, porque se ven cosas, sí, ¿no? Sí, se ven cuerpos reales, se ven situaciones reales. Una de las partes de la escuela son las lecciones, y en la parte de las lecciones, pues bueno, pues se habla absolutamente de todo, ¿no? Pues iniciación al sexo anal, pues se ve pues cómo dos personas practican sexo anal. Felaciones, pues te explicamos cómo hacer una felación. Pero que se vea, ¿no? Sin tapujos. Sí, total, con cuerpos reales, personas reales, con sus genitales. A mí una cosa que me ha sorprendido del debate que hemos hecho con unos cuantos jóvenes de aquí de Tenerife es que todavía existe un miedo, existe mucho tabú a la hora de hablar de sexo, ¿no? Y también nos da miedo el ver cuerpos teniendo sexo, sobre todo desde una perspectiva divulgativa. ¿Tú cómo crees que está ahora mismo el panorama de la educación sexual en España? Bueno, la educación sexual en España es bastante inexistente. Como mucho hay talleres donde te enseñan a poner un preservativo. Ay, el plátano y el condón, santo cielo. Sí, el plátano ¡Socorro! y el condón. Frutas, no puede ser. Nosotros somos antifrutas. Antifrutas. Frutas a la frutería. Entonces, desde Santa Mandanga te enseñamos esto, ¿no? Pues una educación sexual real, normal, lo que vivimos día a día. ¿De qué manera crees que tenemos que acercar la educación sexual a los jóvenes en concreto? Bueno, sobre todo yo creo que hay que empezar a normalizar la sexualidad. Naturalidad. Bueno, nosotros los tres objetivos de lo que es nuestro proyecto es educar, normalizar y visibilizar. Entonces, yo creo que son tres objetivos que tendría que seguir la educación sexual en sí. Y más allá de la juventud, ¿tú qué necesidades crees que existen hoy en día en la sociedad respecto al sexo? Bueno, yo creo que sobre todo existe... Bueno, el sexo es una necesidad, ¿no? En sí. Todo el mundo folla, todo el mundo tiene sexo, entonces yo creo que la primera necesidad es sobre todo tener esta primera educación, ¿no? Desde la escuela, que nos enseñen a escuela y padres también, entiendo. Sobre todo, bueno, pero los padres ya vienen de la escuela, entonces yo creo que es una cadena en sí, y de ahí nació el proyecto de la necesidad. Entonces vimos que no existía y que teníamos que mostrar, ¿no? Esta educación sexual de una manera
sencilla, fácil y qué mejor hoy en día en la situación que estamos con un proyecto digital. En tu opinión, ¿qué lugar ocupa el sexo ahora mismo en la vida de los jóvenes? Porque estamos en una sociedad como muy hipersexualizada, donde realmente hay como muchísimos estímulos, pero a la vez seguimos teniendo pues ideas muy reclusivas, hay mucho estigma, hay mucho tabú, ¿no? Hay como están un poco como entre la espada y la pared. Sí, bueno, esto es una pregunta que sobre todo me voy a basar en todo lo que escucho de los profesionales que están dentro de la plataforma de Santa Mandanga y siempre comentan que ahora estamos viviendo en un momento de que buscamos el sexo en la inmediatez, ¿no? Entonces hay como una hipersexualización de los cuerpos, ¿no? Donde lo que se busca es el consumo. Al final también tienen como una pequeña competición o tenemos una pequeña competición de contra más personas has tenido sexo, mejor, ¿no? Tienes ese ranking. Entonces lo que hay que cambiar en ese sentido es que lo que tenemos que buscar más no es la cantidad, sino la calidad. Que el sexo que tenemos sea el sexo que queremos tener dentro de las circunstancias que realmente nos apetecen. Correcto, correcto. Esto repito que me baso siempre en todo lo que escucho de los profesionales que están dentro de la plataforma, porque yo llevo toda la parte de project manager y la parte más digital, marketing sobre todo. Pero no eres sexólogo. No soy sexólogo, entonces hay que dejarlo claro esto. Pero sí, es real, ¿no? O sea, lo comparto con ellos. Hay que puntualizar. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Porque todo el mundo sabe que nos hace falta más educación sexual, que tenemos, pues bueno, una asignatura pendiente en todo este tema, pero realmente los padres, los educadores, no saben realmente de qué manera empezar a investigar y también empezar a educar a los hijos, a los adolescentes. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es bueno, repito, es siempre en la escuela, ¿no? Y sobre todo que los padres tengan esa iniciativa, informarse para que sus hijos pues, puedan tener esa mejor educación. Pero bueno, no obstante, yo creo que poco a poco, sobre todo se ve en las nuevas generaciones, que se está normalizando. Bueno, hay un aperturismo, ¿verdad? Sí, no, total. Incluso mi sobrina, que tiene ahora 19 años, pues yo le pregunto a veces y ella me explica que, por ejemplo, el tema de la bisexualidad. Bueno, sí, el otro día X se enrolló con un chico y al día siguiente se lió con una chica, pero no señalando, no juzgando. Entonces sí que veo que ahí hay una evolución real, ¿no? Que sobre todo las generaciones más pequeñas pues van creciendo con más un poco open mind. ¿Tú crees que las redes sociales han tenido que ver con esto? Porque realmente yo desde mi perspectiva estoy sintiendo que gracias a las redes se están visibilizando nuevas maneras, no nuevas por supuesto, sino otras maneras no hegemónicas de comprender los vínculos, de comprender las relaciones, de comprender la sexualidad. Sí. Como que gente que a lo mejor se sale de lo normativo de repente encuentra referentes. Sí, bueno, yo creo que al final las redes sociales, esto sería nos daría como para una conversación de una hora, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. En la parte positiva, sí que te da pues, la función de visibilizar, ¿no? Y sobre todo tener otros referentes con situaciones que te pueden estar pasando a ti. Luego hay también una parte negativa que es curiosa, ¿no? Pues por ejemplo hay aplicaciones tipo TikTok que hacen, pues se ven cuerpos, hacen bailes y tal, pero luego hay como un tipo de censura como muy estricta, ¿no? En el momento que se enseña algo o, por ejemplo, ves a una chica en bikini o tal, ¡pum!, censuran. Entonces ahí hay como un doble rasero, tal vez, ¿no? Es como algo raro. Entonces sí que en este punto pues yo creo que sobre todo las aplicaciones sí que ayudan a potenciar esta educación sexual. Sí. Me gusta mucho que saques este tema porque realmente yo veo un doble rasero un poco extraño. Por una parte, los jóvenes están muy interesados en informarse sobre sexualidad y en saber más sobre el tema, pero por la otra, las plataformas que nos dejan acceder a esta información cada vez son más restrictivas y más limitantes, ¿no? Hay mucha censura. Yo lo veo con una parte como estrategia de marketing. Vale. Lo que es censura atrae más, ¿no? Tiene como ese punto de, uy, están censurando, voy a intentar consumirlo más hasta que
al consumidor lo lleva al límite. ¿Tú crees? ¿Tú crees que la gente no...? Por ejemplo, el tema de los pezones en Instagram. Claro, como que ahora ya se ha normalizado, ya todo el mundo hace ahí el... Sí, total, free the nipple. Pero al final también, ¿no? O sea, consiguen que estén hablando más de eso. Entonces, yo lo veo en ese punto, ¿no? Siempre me voy a la parte de marketing. Pero bueno, es real que sí que tenemos que luchar contra esa censura. Pero bueno, dentro de la lucha se está dando más publicidad a ese hecho. Entonces yo creo que ahí gana la plataforma. ¿Vosotros desde Santa Mandanga habéis vivido algún tipo de censura, no sé, en redes sociales? Sí, o...? sobre todo en Instagram. Tenemos que ir con muchísimo cuidado y además nos hacen mogollón de shadow ban que... Bueno, el shadow ban, no sé si lo sabes, que es al final no nos visibilizan tanto, no nos exponen todas las publicaciones de una manera pues orgánica, ¿no? Sino que nos limitan. Incluso tú cuando haces la búsqueda en Instagram de Santa Mandanga tienes que poner todo el nombre de Santa Mandanga, cuando en otras ocasiones cuando buscas algo concreto, cuando pones las primeras palabras ya te sale el perfil. Entonces ahí sí, y vivimos un poco con miedo. Porque claro, al final Instagram es una herramienta súper potente, ¿no? Pues para publicitar tu producto y desde Instagram se hacen muchísimas estrategias de difusión. Entonces cuando vivimos este tipo de censura, pues sí que bueno, pues tomamos medidas para no traspasar esa línea roja. Por supuesto, porque al final, cuando hablamos de educación sexual, también estamos hablando de divulgación. Y si la divulgación que tiene que ver con la sexualidad se ve limitada porque la plataforma considera que es, no lo sé, no apta para todos los públicos, no me queda claro por qué realmente. Pues estás poniendo ahí un límite muy claro a que los jóvenes puedan saber más sobre el tema. Claro. Entonces ahí, pues bueno, intentamos adaptarnos siempre de una manera, pues sobre todo en Instagram, ser súper polite. A nivel sobre todo en foto, que es cuando te censuran. Pero para eso tenemos Santa Mandanga, que ahí no tenemos ningún tipo de limitación. Claro, como es vuestra plataforma, ahí podéis hacer lo que queráis. Aquí podemos hacer lo que queramos, que es la parte positiva, ¿no? Cuando reconducimos toda esta comunidad a que puedan consumir desde la plataforma. ¿Habéis pensado en algún momento hacer una campaña orientada a jóvenes o adolescentes? ¿Es algo que tengáis en mente? Tenemos en mente, sí, tenemos en mente sobre todo hacer un curso relacionado con la educación sexual. Además es una de las cosas que te quería comentar, que justo ahora vamos a potenciar toda la parte de cursos digitales. Entonces también, ¿no? En este momento que estamos ahora, sobre todo pandemia. Ya, también un buen momento para el producto digital, también te lo digo. Total. Entonces sí que tenemos pensado, sobre todo también por la necesidad, ¿no? Hay también un poco de tabú, esto es un tema complicado de sacar, ¿no? Pero cuando hablamos de sexualidad en jóvenes, en adolescentes, o sea, es un hecho que la gente empieza a tener sexo, empieza a disfrutar de su sexualidad a edades tempranas y sin embargo hay como una especie de invisibilización extraña, como si no se pudiese hablar de sexualidad a alguien de 15, 16, 17 años. ¿Cómo afrontamos esa barrera desde la educación, también los padres, ¿no? Hace un rato cuando he hablado con todos estos chicos que me han dado su opinión sobre la sexualidad, me decían, claro, a mí cuando mi madre me dio un condón por primera vez ya tenía 18 años y yo llevaba mucho tiempo practicando sexo. ¿Cómo superamos esa barrera? Bueno, yo creo que esa barrera se tiene que superar, sobre todo los padres cuando ven que los hijos tienen esta necesidad, ¿no? O hay algún problema o alguna inquietud. Yo creo que ahí es el despertar también de lo que son los padres. Y esta barrera, pues yo creo que esta barrera se siempre con la información. O sea, yo creo que la información que sobre todo nos pertenece. Información es poder. Información es poder. Totalmente. Total. Sí. Y que no hablemos de algo no significa que no exista. Ya, total. Y así, yo creo que así se supera la barrera. Primero, todo lo que hemos dicho antes en base a la educación y luego pues en base a la información. Genial, Roberto. Oye, pues me ha encantado hablar contigo. Antes de despedirme, yo quiero preguntarte si no nos podrías hacer así como un favorcillo a Laguneando TV y darnos un código de descuento para Santa Mandanga. Desde Santa Mandanga os dejamos aquí un descuento para que podáis disfrutar de la plataforma. Y ya sabéis, chicos, ha sido un placer tenerte por aquí y ya sabéis, tenemos que centrarnos en dar más información, más educación sexual a los jóvenes. Pues muchísimas gracias a Marna por la invitación y nos vemos por aquí, por la isla. Gracias, lindo.
Aunque nos creamos expertos y gurús, el sexo sigue siendo ese gran desconocido. Y el miedo a hablar de ello puede tener consecuencias muy graves. Sí, tenemos que hablar de los peligros, de los embarazos no deseados, de las ITS, de todos esos problemas relacionados con el sexo, pero también de las cosas buenas, del placer, del consentimiento, de la educación sexoafectiva, porque al fin y al cabo el sexo es lo más natural del mundo. Muchas gracias por ver este programa y nos vemos la semana que viene en Laguneando TV. Estaremos hablando de inteligencia emocional. ¡Un besazo!